Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Las brujas tienen un origen muy antiguo y discutible. Lo cierto es que ellas han sido asociadas con secuestros de niños, muertes de animales, enfermedades, algunos amuletos, pactos diabólicos. En alguna época, quienes así fueron calificadas fueron perseguidas y duramente castigadas. Incluso, algunas les dieron la muerte. Especialmente las brujas son mujeres de rostros muy feos, narices muy largas y recorren los pueblos o las ciudades haciendo sus fechorías. Pero todo esto no es relevante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Doña Ramona, la bruja de la Merced. La misteriosa historia trata de una mujer que vivió en aquel conocido barrio a mediados del siglo XX. Era muy temida por todos los vecinos, pues se sabía de muy buena fuente que Doña Ramona, como era conocida, se dedicaba a hacer rituales de magia negra. El miedo de todos los vecinos se sentía al verla, ya que era total. Así que las personas evitaban encontrarse con ella, incluso hasta verla cuando pasaba por la calle, ya que temían que les pudiera hacer o lanzar alguna maldición de la cual no pudieran despojarse jamás hasta la muerte. Del recuerdo de lo que algunas personas oriundas de aquel barrio de la Merced indican, Doña Ramona era una mujer de avanzada edad que por alguna situación estaba muy amargada, por lo que los niños también evitaban acercarse a ella. Pero en realidad, poco era lo que realmente se sabía de aquella mujer, a quien le atribuyeron muchas historias. Una de ellas decía que con la intención de quedarse con una casa, Doña Ramona mató a su esposo. Otras más referían que el cuerpo de su hermana se encontraba enterrado en su jardín y que su espíritu recibía órdenes para que hiciera lo que ella le pedía. Una historia más decía que aquella anciana tenía un cuarto al lado de los lavaderos, el cual lo ocupaba para hacer sus rituales. En él guardaba artículos demoníacos y de santería que le servían para hacer daño a la gente. En el barrio de la Merced, Doña Ramona también era conocida como la bruja de la coladera, y según se cuenta que por las noches salía envuelta en una capa para dirigirse a uno de estos sitios, quitaba la tapa y podía convertirse en el ente que ella noche quisiera. En una de esas salidas nocturnas, a una de las vecinas se le ocurrió espiarla para confirmar que era verdad todo lo que se decía de ella. Sin embargo, el miedo le invadió y la paralizó, por lo que al intentar huir, aquella bruja la descubrió. Lo que usted hace es una falta de educación. ¿Acaso nunca tuvo escuela? Eso de estarme espiando es imperdonable, y solo le digo, prevéngase porque se va a arrepentir de su indiscreción. Esas fueron las palabras y así fue lanzada la maldición. Minutos después de que la bruja le dijera todo esto y de que desapareciera, aquella mujer se empezó a sentir mal. Inclusive cuando llegó a su casa, sufrió una aparatosa caída que casi le cuesta la vida. Horas más tarde, durante la madrugada, su hijo se despertó muy angustiado y gritando que un horrible hombre sin dientes quería arrancarle los ojos. La situación fue tan angustiante para aquella mujer que decidió acudir con una bruja blanca para que le ayudara, y aunque ésta logró despojarle de la maldición, también le pidió que se cambiara de casa si no quería que todo terminara en una terrible tragedia. La mujer decidió hacer caso a aquella bruja blanca, por lo que a los pocos días se cambió de domicilio. Tiempo después regresó por alguna situación a aquel lugar. Sin embargo, después de preguntar a algunos vecinos, se enteró de la muerte de Doña Ramona, de que todos desconocen las causas de aquel deceso. La leyenda de Doña Ramona se siguió contando por algún tiempo entre los residentes de aquel barrio de la Merced. Sin embargo, con el tiempo, esta fue desapareciendo hasta que poco a poco ha ido quedando en el olvido. Esta historia la quise compartir con ustedes. Pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre La bruja Nahual de Cuernavaca, Morelos.
Se dice que existen brujas con el don de transformación en cualquier animal, así como los nahuales, y esto es porque han hecho un pacto con Satanás, quien es su amo y señor. Hay negras, hay oscuras y hay blancas. También tienen la habilidad de hacer diferentes ruidos, desde graznidos de guajolotes, serpientes y ruidos como de cristales. Aparte, se dice que hay algunas que chiflan. Por eso, no se te debe de ocurrir nunca silbar en los campos, y mucho menos si estás solo y sin protección alguna. Esta bruja nahual maldita se llamaba Mariana, y era una de las mejores brujas de todo Cuernavaca, Morelos, y estaba casada con un nahual satánico. Ambos pertenecían a la orden de la Legión Oscura de Satanás, y tenían el don de convertirse en el animal que ellos quisieran, desde aves para volar o animales terrestres como tigres para lograr sus fechorías. Se cuenta entre vecinos que ella, cuando se encerraba a eso de las 9 de la noche, no salía de su casa, y adentro se escuchaban ruidos desgarradores y agónicos, como si estuviera sufriendo algo, y después de unos minutos sorprendidos veían salir a un guajolote, a un perro o una gallina negra. Todas las noches era diferente. Los vecinos cada vez estaban más seguros de que aquel matrimonio de Cuernavaca estaba maldito y tenían un pacto con el mismo Lucifer. Un día, esta feroz bruja y su marido se metieron al territorio de otra bruja y comenzaron a robar niños y a matar ganado del pobre pueblo. Pero esto le ocasionó que tuvieran una pelea muy fuerte con aquella bruja, quien en realidad era mi abuela. Esa noche el cerro fue testigo de cómo a lo lejos se veían las bolas de fuego en el suelo chocar entre ellas y con sus garras despedazarse salvajemente. En esos momentos se escuchaba como si estas dos fieras se batieran o pelearan a muerte, pues los ruidos asustaban a todos los pobladores y campesinos que aún estaban en el regreso a sus ranchos. La bruja marina, pactada con Satanás, maldijo por el resto de su vida a mi abuela, y esta, por no dejarse vencer, mató a esa bruja. En realidad, no le fue nada fácil, pero la abuela logró vencerla. Antes de morir, extrañamente, aquella maldición no solo era para la bruja, era para cada descendiente mujer de mi familia que respirara, y esta maldición caería por los siglos de los siglos hasta que no quedara ninguna viva. Esa maldición se quedó con nosotros hasta el día de hoy, y ahora por costumbre, o no sé cómo se le pueda llamar, cada que las esposas de los descendientes se enferman, estas fallecen en extrañas circunstancias. Algunas veces se escucha cómo un nahual nos ronda cada que nace algún nuevo bebé, y se escucha cómo trata de romper la puerta y quiere entrar a como dé lugar. En otras ocasiones, son aves negras corriendo por los patios de la casa, y la muerte más reciente fue la de mi madre, que por una brujería fue acabada, ya que los doctores jamás le encontraron lógica o un diagnóstico de lo que ella enfermó. Ahora yo sigo los pasos de la abuela, y a pesar de que yo soy hombre, tengo el don de hacer hechizos y de trabajar con el campo y la naturaleza. Eso sí, no daño a nadie, solo me preparo para poner fin a esta maldición, ya que mi esposa e hijas pueden correr con esta misma suerte, y para acabar con esta situación y todo tipo de cosas que nos haya podido dejar esa maldita bruja. Se cuenta que la última vez que mi abuela hizo hechizos fue en Tepoztlán, Morelos. Se dice que cuando ella llegó a la casa, una noche estaba convertida en nahual y azotó contra el techo de la casa porque venía herida de bala, ya que un campesino la vio y le disparó, hiriéndola de muerte. Tiempo después, ella salió de su cuarto porque ya tenía un mes de no salir. Estaba sin comer y sin tomar agua. Cuando salió, caminaba con dificultad, y fue cuando descubrimos que mi abuela era esa ave negra que en el pueblo comentaban que vieron esa noche volar cerca de ahí. Como aquí le llamamos guajolotes a ese tipo de pájaros. Se cuenta la tradición de que cuando observes en las alturas un vuelo de una bruja, se debe elevar una oración especial, con un cordón entre las manos, y cada verdad que pronuncies, y se va haciendo un nudo. Al llegar a la segunda parte, hay que repetir las 12 verdades al revés, y los nudos se van deshaciendo. La creencia popular dicta que al terminar, la hechicera va a sentir una fuerza de aquella oración y tratará de escapar, y dejará su forma de fuego o de animal para caer en la tierra completamente paralizada y a merced de quien la atrapó. Entonando esta oración, aquel cordón ha de recibir una fuerza mística que dan las 12 verdades del mundo,
y con él se podrá atar a aquella bruja. Aquella bruja suplicará que la dejen ir, porque si permanece cautiva, al salir el sol, quedará ciega. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.